trabajando. Y toda su vida va a ser así, entre latigazos, entre cosas, entre moviendo el lodo, entre haciendo tantas cosas. Y dice que él tenía esa carga. Pero entonces, así como leímos, dice que el rey, el faraón en ese entonces, él veía que el pueblo se multiplicaba, que el pueblo seguía avanzando y avanzando y haciendo más grande y más grande. Y entonces eso le preocupó a él. Dice el hermano Branham, el diablo está tan preocupado de ver cómo el pueblo de Dios crece. Él se preocupa de eso. Y entonces él quiere meter cierta cosita y hacer cierta cosa. Pero él está preocupado. Dice que él no descansa. Nosotros descansamos. Pero él está a cada uno, a cada rato entre nosotros. Podemos estar sentados, podemos estar acostados, pero el diablo llega. El diablo llega y el diablo llega. Y entonces dice que el faraón estaba tan preocupado, con una congoja. Él sí tenía una congoja de porque el pueblo estaba creciendo. Y le habló y dijo, ¿saben qué? Lo que leímos. Habló y decía, ¿por qué se siguen multiplicando si se supone que ya hicimos esto y esto? Les impusimos doble carga, triple carga, y aún así se siguen multiplicando. Y dice que un hombre de entre sus sabios se asomó y le dijo, oh rey, vives para siempre. Dice, yo tengo una gran idea. Dice, ¿por qué cuando las parteras estén dando a luz, cuando las mujeres estén dando a luz, pues si es hijo varón, que muera? Pero si es mujer, que viva. Y dice que así lo hicieron. Sin embargo, el pueblo de Dios se seguía multiplicando y decía, ya lo hicimos y siguen creciendo, ¿ahora qué hacemos? Y entonces ese mismo hombre, dice el hermano Branham, se paró y le dijo, oh rey, dice, pues imponles otra carga más fuerte a las mujeres. Y ahora no solo van a ser las mujeres, ahora no solo van a ser los hombres que trabajen, van a ser las mujeres y todos van a estar ocupados. Y dice que eso llegó a oídos de Abraham, que él llegó y escuchó. Si usted se puede remontar y ver ese momento, a veces lo hacemos tan sencillo y decimos, bueno, sí, fue una fábula de la Biblia, pero no, hermano, eso es tan real como lo podemos ver el día de hoy. Y dice que entonces Abraham escuchó y llegó a su casa y le dijo, cariño, no quiero ni decirte lo que escuché. ¿Qué escuchaste, cariño? Pues es que escuché que el rey ahora no solo va a imponer carga a los hombres, sino que ahora ustedes también van a trabajar. Entonces, ¿quién va a cuidar a nuestros pequeños? Y no solo ustedes, también los pequeños de 12 años para arriba van a empezar a trabajar. Y dice que entonces él decía, parece que Dios no oye, parece que oro y oro y oro y Dios no oye. Pero entonces dice que Jocabed le decía, no es tu responsabilidad, no eres tú el que va a llevar toda la carga. Pero Abraham decía, yo siento esa carga, yo siento esa responsabilidad. Y entonces él subió y nuevamente dice que empezó a orar. Y al orar, dice que él tardaba ahí orando y decía, Señor, y parecía que repetía las mismas palabras, pero él decía, él hablaba con todo su corazón. Yo creo que si nosotros hemos pasado por una situación así, si nosotros nos hemos visto en una situación así, y parece que un día oramos, y oramos al siguiente día, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y parece que no hay respuesta. Pero cuando menos pensamos, la respuesta está ahí. Yo les quiero platicar un pequeño testimonio antes de continuar. Como ustedes saben, pues nosotros salimos de cierto lugar. Y al salir de cierto lugar, pues realmente no sabíamos a dónde ir. Nos empezamos a mirar y dijimos, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya salimos de un lugar, pero no queremos perdernos, no queremos dejar el mensaje. Y entonces lo que hicimos, pues lo único que pudimos hacer fue orar. En una ocasión la situación estaba tan grave y era entre vida y muerte, hermano. La situación era tan difícil. Y recuerdo que con mi esposa llegamos a la casa y nos arrodillamos y dijimos, Señor, ¿qué vamos a hacer? Si tú no vienes y nos ayudas, vamos a perecer. Esa oración, hermano, yo le puedo decir que ha sido de las más sinceras oraciones en mi casa.
Los dos estábamos arrodillados y con nuestras manos levantadas diciendo: Señor, si tú no vienes a nuestro auxilio, si tú no nos ayudas, ¿qué va a hacer de nosotros? Yo creo que algunos de ustedes han pasado por lo mismo y se han encontrado en esa misma situación y pareciera como que Dios no respondía. Parecía como que la cosa iba igual, y parecía como que todo estaba en contra de nosotros. Y llegó un hombre y me dijo: párate firme, si tú crees eso, párate firme. Y yo dije: sí, me paré firme en una convicción que yo tenía y dije: esto es así, esto no es y esto sí es. Pero parecía que después todos estaban en contra. Todos decían: no, ¿por qué? ¿Por qué te saliste? ¿Por qué hiciste esto? No lo hubieras hecho. Ahora vas a estar perdido. Ahora vas a ir solo. Y verdaderamente uno se sentía solo, hermano. Llegó el punto en el que las personas que uno apreciaba como amigos, esas personas a las que uno había hecho su dolor, el dolor de uno, las situaciones suyas los había hecho uno, esas mismas personas voltearon la espalda. Y esas mismas personas eran las que señalaban y decían: van a caer, van a caer, van a caer, van a caer. Y uno, hermano, de verdad, al punto de ya no poder más, solo podía hacer orar. Y llegó este mensajito a mi vida. Yo había escuchado este mensajito enseñando sobre Moisés, y cuando llegó y lo empecé a escuchar, lágrimas corrían por mis mejillas, porque yo me encontraba de esa manera. Orábamos y parecía que no. Orábamos y en lugar de tener una noticia buena, teníamos una noticia diferente. No, pues que ya pasó esto. Híjole, a orar. Y orábamos y nos juntábamos en la casa de mi suegro alrededor de una bocina y comenzábamos a escuchar el mensaje, y nuestras lágrimas corrían por nuestras mejillas y empezábamos a orar. Y parecía que todos en contra, el vecino, la vecina, todos. Pero uno siguió orando. Yo sé que ustedes han pasado por lo mismo. Yo sé que ustedes han pasado por esas situaciones. Pero este mensaje nos decía, había algo en este mensajito y lo quiero leer. Dice que Amram, a pesar de toda esa situación, a pesar de todo, dice que él se mantenía orando. Él se mantenía orando y orando. Y dice que un día Amram, dice que él llegó a un punto en el que se encontró tan desesperado. Él vio a un capataz como destrozaba la espalda de un joven. Y dice que cuando él se dio cuenta, él trató de ayudarlo, pero él no podía. Y dice aquí el hermano Branham en este mensaje, enseñando sobre Moisés, en el párrafo 81, dice así, dice: oh, dijo él, hablando de Amram, cariño, yo simplemente no puedo entenderlo. Dice: yo vi, bueno, lo vemos todos los días, dice, pero hoy en especial, dijo, yo vi la escena más horrible que haya visto. Nuestros pobres muchachos, algunos no tienen más de 12 años, tirando una tremenda carreta, con cuerdas alrededor del cuello así, y esos pobres muchachos habían jalado hasta que ya no podían jalar más por una gran subida. Esas grandes piedras allá atrás, y no podían seguir más, y después de un rato la carreta comenzó a chirriar y a ir muy despacio, y después de un rato se detuvo. Por el camino vino un hombre, oh, él era un demente. Él rugió: ¿por qué detienen esta carreta? Y con esos grandes látigos serpenteantes azotándolos por la espalda, y la sangre les corría por la espalda y chorreaba así, y esos pobres muchachos se aferraban a esa soga y lloraban. Y dijo: oh, Jocabed, ¿qué podemos hacer? Nosotros somos el pueblo de Dios. Dios nos bendijo, somos los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué tenemos que ser esclavos aquí de estas cosas? Oh, es terrible cómo lloraban esos pobres muchachos. Y Jocabed le dijo: mira, Amram, tú no hablas así, tú eres un verdadero papá. Tú no hablas así porque siempre nos estás alentando, diciéndonos que tengamos fe en Dios. Pero cariño, es que oro tanto y aún así Dios no me escucha. Y parece que todo el tiempo empeora. Mientras más oro, peor se pone.
y pregúntale, hermano Branham, ¿Dios escucha la oración? Dice él escucha la oración. ¿Dios responde la oración? Sí, dice el hermano Branham. ¿Responde Él rápidamente? No siempre. A veces Él nos hace esperar. Pero Dios contesta la oración. Y solo porque todo está saliendo mal, eso no es señal que debamos dejar de orar. Seguimos orando de todas maneras. Dios contesta la oración. Amén. Y dice que un día, cuando él estaba tan cansado, una noticia llegó de palacio. Y le dijo, y le decía que el rey había contratado mujeres, pero no estas parteras que leímos en la Biblia. Dice, sino unas mujeres que nunca habían tenido hijos y que odiaban tener hijos. Dice, esas mujeres no tendrían corazón para quitarle el bebé a esta madre hebrea y azotarlo a la pared y tirarlo al río Nilo. Y dice que esas mujeres les dieron el gafete de policía. Dice que esas mujeres iban de casa en casa y el lamento era grande. Eso fue lo que más tuvo a Amram de una manera tan desesperada. Dice que en ese momento, cuando él escuchó y le tocó ver esa escena, dice que él ya no pudo más. Y ya no pudo más, y dice que entonces él subió a ese pequeño lugar y dice que oró como nunca había orado. Él se paró ahí, arrodilló sus pies, levantó sus manos y empezó a orar y dijo, Señor, si tú no vienes a nuestro auxilio, no va a quedar nada de nosotros. Dice que él se quedó orando y orando y orando y orando. Y dice que de repente un ángel se le apareció. Ese ángel Gabriel dice que se le apareció y le dijo, Amram, Dios ha escuchado tu oración. Dice que Amram se quedó atónito. Él no podía ver, no podía entender lo que estaba pasando. Pero dice que el ángel le dijo y le dio una promesa y le dijo, Amram, mira hacia allá. Y señaló, dice, hacia Palestina. Mira hacia allá, dice. ¿Ves ese lugar? Es la tierra de promesa que Dios le dio a Abraham, que Dios le prometió a Isaac. Dice, y allá irás. Dice, ese será tu lugar. Y dice que él, al escuchar eso, le dijo, tendrás un hijo varón, y él guiará al pueblo a esa tierra prometida. Y dice que entonces Amram se quedó atónito y entonces no sabía qué hacer. Y bajó con Jocabed y le dijo, cariño, el ángel vino a mí. ¿Cómo era? No, pues era algo que no puedo describir. Pero me dijo que vamos a tener un hijo y que vamos a llegar a la tierra prometida. Oh hermano, yo puedo decir que es el mismo ángel que se le apareció a Amram, es el mismo ángel que ha venido en esta última edad y nos ha mostrado un camino, nos ha señalado un camino y nos ha señalado una tierra prometida. Y yo creo, hermano, con todo mi corazón, que no estamos solos, que no estamos mal en esa parte, y que es importante que nos paremos por este mensaje y verdaderamente nos levantemos como hijos de Dios, porque eso es lo que somos. A eso Dios nos llamó. Dice que Amram, después de esa noche, ya no fue el mismo. Dice que algo él empezó a moverse en su corazón. Él se fue a dormir tranquilo, porque esa promesa ya se había hecho visible en él. Dice que entonces él se levantó a la siguiente mañana y dice que empezó a tararear un canto, dice el hermano Branham, como ese canto que dice, prefiero ser un cristiano a la antigua que todo lo demás. Oh, la religión antigua, dice, es tan buena para mí como fue en la antigüedad. Y dice que él tarareaba. Él ya no iba con los hombros encorvados, dice, todo triste a trabajar. Algo había cambiado en Amram. Y dice que entonces él llegó a su trabajo y vio que todos lo empezaron a ver raro. Amram, ¿qué tienes? Y él seguía tarareando. Prefiero ser un cristiano a la antigua que todo lo demás. Algo había pasado en Amram. Y dice que entonces un anciano que se había burlado de él y le había dicho, Dios nunca va a responder tu oración. Dice que entonces ese hombre le dijo, ¿tú qué tienes? Te veo tan contento, ya no te veo afligido.
¿qué tienes? Y le dijo a Amram, a ti no te voy a decir, porque para empezar eres un incrédulo, entonces no vas a creer. Pero dice que algo se había movido en él. Todos lo miraban, los capataces y todos lo miraban diferente. ¿Qué tiene este? ¿Qué comió diferente? No, hay que ponerle más carga, porque se ve más gozoso, hay que ponerle más carga. ¿Cuántas veces no viene el diablo y pone carga, Uno ve apenas ya va saliendo de una y se siente gozoso y alaba a Dios y dice gloria a Dios, y de repente el lunes, paz. Pero Dios está trabajando con nosotros, amén. Y dice que entonces Amram llegó esa noche y le contó todo el sueño completo a Jocabed. Y le dijo Jocabed, así y así. Pero Jocabed tuvo temor. Y dijo, Amram, un bebé varón, pues no estás viendo lo que están haciendo estas mujeres. Dice, Amram ya no tenía por qué preocuparse. Él ya había visto al ángel, él ya había recibido una promesa, y eso era todo. ¿Qué vamos a hacer, Amram?, le decía Jocabed. Y su respuesta era, orar. Orar. Porque la oración sí cambia las cosas, hermano. La oración cambia todas las cosas. Pareciera que la cosa va de una manera y de repente Dios contesta la oración y cambia las cosas. Y dice que entonces este bebé nació, así como lo leímos, hermoso. Y dice el hermano Branham, un bebé pues nunca está en silencio, pocas veces está en silencio. Y dice que Jocabed con mucho cuidado lo cuidaba para que no llorara, para que no hiciera ningún ruido, porque esas mujeres iban a llegar. Y dice que un día, mientras ellos estaban descansando y viendo al bebé, dice que sonó la puerta. ¡Abran! Y dice que su hermana de Moisés, Miriam, se acercó a la puerta y dijo, son estas mujeres, ¿qué vamos a hacer? Y Amram solamente dijo, escóndanlo. Dios lo prometió, Dios lo va a cuidar. Y dice que entonces abrieron la puerta y le dijeron, denos al bebé. Y que ellos decían, ¿cuál bebé? Ustedes tienen un bebé, miren la mirada de esta mujer, es que ha concebido. No, aquí no hay ningún bebé. Y dice que entraron y buscaron. Y dice el hermano Branham ahí, dice, y Moisés, ese pequeño bebecito, estaba tan callado, en un lugar escondido, en un lugar especial en el que no lo encontraron. Esas mujeres, dice, con sus narices largas, dice, como brujas, dice el profeta. Dice, esas mujeres entraron, buscaron por todos lados y dijeron, vamos a regresar, porque sabemos que aquí hay un bebé. Y cuando se fueron, ¿qué creen ustedes que fue la reacción de esta familia? Dice que Jocabed empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, mi bebé. Ya son 3 meses y no lo podemos esconder más. ¿Qué vamos a hacer? Y dijo Amram, vamos a orar. Y dice que en su oración él se quedó dormido. Y al quedarse dormido, Dios le apareció en sueños y les dijo, hazte una canasta y hazle así y así. Dice que él se paró, terminó de orar, terminó ese sueño, se paró y dice que se fue a ese sótano y empezó a hacer. Dice, le dijo a Aarón, ve y tráeme cañas, Aarón. Ve ahí a la orilla del río y tráete todas las cañas. Dice que empezó a cortar y a hacer. Y dice que Jocabed solo se le quedaba viendo y le decía, ¿qué haces, cariño? ¿Qué haces? Te veo muy contento. Y dice que él cantaba y tarareaba un canto, soy de él, aleluya, soy de él. Es mi gozo el decir que soy de él. Y él seguía trabajando y seguía trabajando. Y dice que Jocabed veía algo y decía, ¿pero qué estás haciendo? Y dice que empezó él a salir un aroma muy fuerte, muy fea del sótano, porque él estaba preparando alquitrán, dice, para sellar ese pequeño bote. Dice que cuando terminó ese bote, lo subió